Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a su espacio Precisando, correspondiente a este domingo 3 de julio del año 2022. Gracias por el honor de su sintonía. Hoy, como de costumbre, un programa sumamente interesante. Vamos a hablar de un mensaje interesante que ha colgado la semana que hoy culmina en sus redes sociales la Embajada norteamericana sobre la crisis y lo que ha significado para el mundo la guerra de Ucrania. También hablaremos del apresamiento por fin por parte de las autoridades del abogado de Johnny Portorreal, acusado de estafar a cientos y cientos de ilusos que pretendían caer o cayeron en la trampa de este estafador. También en nuestra entrevista central tenemos a Felipe Vallejo, politólogo, analista. Con Felipe hablaremos temas importantes. Todo esto después de la pausa. Gracias amigos por continuar con nosotros. Miren, esta semana la Embajada norteamericana posteó en sus redes sociales un mensaje que lo veremos en pantalla, donde claramente dejaba ver al mundo lo que ha significado para la guerra que han llevado a cabo Ucrania y Rusia. En este caso, por el afán desmedido de Vladimir Putin, presidente de Rusia, de ocupar algunos territorios de Ucrania. Pero lo interesante de este mensaje que vemos en pantalla es que la embajada norteamericana y el gobierno, y ojalá me lo pongan full pantalla, deja bien claro lo que ha significado para la República Dominicana este enfrentamiento injustificado por una invasión llena de ambición del presidente Vladimir Putin a Ucrania. Y que sin dudas viene a ser no una especie de espaldarazo, no. Viene a reiterar, a ratificar lo que ha venido diciendo el presidente de la República, Luis Abinader, de que lamentablemente la República Dominicana está siendo objeto de esa guerra despiadada, de esa invasión despiadada, y por eso hoy, sin quizás, la República Dominicana no goza de mejores condiciones como pasa en el mundo. Y que yo he querido traer ese mensaje a colación para repetir algo que es repetido en varias ocasiones y que quizás mucha gente, por su afán desmedido de politizar todo, quisiera desmeritar, y es el hecho de que nosotros como país, independientemente de ese mensaje que ciertamente nos afecta, como dice la embajada norteamericana, hemos tenido una estabilidad macroeconómica, una estabilidad cambiaria que nos ha permitido controlar la inflación, y ese mérito tenemos que dárselo, aunque a mucha gente no les guste, al gobierno y a las directrices del presidente de la República, Luis Abinader. Y que en medio de una guerra usted pueda lograr la estabilidad macroeconómica de un país, que usted pueda lograr, independientemente de que Ucrania es el mayor productor de granos, maíz y demás, independientemente de eso, que usted pueda lograr lo que está pasando en la República Dominicana, porque no estamos diciendo que no hay temas de carestía, no estamos diciendo nada de eso. Lo que estamos diciendo es que dentro del ciclón que ha significado para el mundo esta guerra,
el presidente de la República y su equipo económico han sabido sortear esta crisis que lamentablemente no permite que nuestro país tenga un mejor desenvolvimiento. Y ahí vengo a la parte política. Yo puse un mensaje en mis redes sociales el pasado jueves, ojalá y lo busquen, en mi Twitter, donde yo decía que me preocupaba, una palabra más, otra menos, que se quisiera jugar a la política con la situación de la invasión de Rusia a Ucrania. Y lo decía en el contexto de que, sin lugar a dudas, y lo sabe Leonel, y lo sabe Danilo, y lo sabe Abel, y lo saben todos los estadistas que uno pueda citar, y lo sabe el presidente de la República, y lo sabe Hipólito, de que cuando las condiciones internacionales son adversas, lamentablemente las economías de los países que tenemos que acudir a esas grandes naciones a buscar productos, a buscar otro tipo de alimentos que no se producen, somos afectadas y se ven entorpecidas. ¿Por qué? Porque si ponemos un ejemplo, en el caso de Ucrania, que es el productor de granos, ¿qué pasa con eso? Pero tenemos el ejemplo en la importación de vehículos, tenemos el ejemplo en la importación de piezas. Eso es en el tema de la guerra. Eso es en el tema de lo que está poniendo sobre el tapete la embajada norteamericana. Pero en el caso del gobierno del presidente Abinader, tenemos que recordar que ha sido el único gobierno, yo creo, en la historia de la República Dominicana que le ha tocado asumir un mandato en medio de una pandemia y posterior en una guerra. Entonces, eso te indica o nos indica que el presidente Abinader y su equipo económico han tenido la visión y la certeza para mantener a una República Dominicana sin estallidos sociales, sin desabastecimiento y con los precios enmarcados en un aspecto. Pero a eso agréguele que ningún gobierno le había tocado gobernar con los precios de los combustibles por el mundo, por el aire, por el infinito. Y nada más hay que ver cuánto tiene que erogar el Estado dominicano para no traspasar a los usuarios el monto real que debieran pagar por los altos costos de los combustibles a nivel internacional. Donde en Estados Unidos hay lugares que te cuesta $7, que son 300 pesos casi. Y hago la comparación porque aquí hay mucha gente que en el juego de la política compara cosas de aquí y de allá. Y nosotros no producimos combustible, no somos productores de petróleo y por ende el gobierno ha tenido que, dentro de ese vorágines de alzas de los combustibles, asumir para no traspasar al usuario, al ciudadano, el precio de los combustibles. Entonces, este comentario yo lo hago con la responsabilidad que lo he hecho durante toda mi carrera profesional, donde creo que el presidente de la República merece ser reconocido en ese aspecto por un manejo de la economía razonable, responsable en momentos de turbulencias como lo que vive el mundo, como lo dice la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, que deja bien claro que si hay algunos niveles de alzas de precios, de inflación
el responsable principal no es el gobierno dominicano en este caso, porque eso estará pasando en otras naciones igual. El responsable principal es Vladimir Putin y su guerra desmedida, despiadada y sin ningún tipo de raciocinio. Enhorabuena, porque esto viene a ser una especie de reconocimiento al manejo que le está dando la autoridad a la economía en momentos de guerras y en momentos de pandemia. Miren, yo soy de los que piensan que las personas tenemos que ser un poquito más despiertas y más vivas. Pero a su vez, cuando hago una reflexión y veo, en el caso específico de la familia Rosario, el nivel de educación de los ciudadanos que estamos hablando, tengo que hacer una especie de parada y reconocer que la ignorancia, que la falta de educación ha sido el principal motivo por el cual cientos de familias fueron engañadas, fueron robadas y fueron estafadas por un abogado denominado Johnny Portorreal, que le vendió un sueño a esas familias de que todo el que fuera familia Rosario era parte de una herencia multimillonaria y que ese dinero supuestamente iba a ser traspasado de un banco español a un banco local. Y que cuando uno ve la historia, uno tiene que reírse. Y uno se ríe, pero a su vez mantiene una especie de malestar porque le indigna y le irrita que todavía aquí hayan personas como el señor Johnny Portorreal que entiendan, y al parecer los encontró, que en la República Dominicana existen indios con taparrabos. Aquellos indios que les cambiaron oro por espejitos. Y eso ha pasado con las cientos de familias de las cuales, según sus testimonios, han erogado cerca de 20 millones de pesos para que este señor que andaba corriendo fuese a España, fuese a Rusia, buscar el árbol genealógico, hiciera viajes, todo en una cápsula de mentiras, en una cápsula que la elaboró una persona con una mente dañina que quiso aprovecharse y se aprovechó de personas que por la pobreza, por la falta de educación, por la ignorancia, por la ambición, cayeron en el juego de este ciudadano que qué bueno que ya hoy domingo tiene 3, 4 días presos y que le conocerán medidas de coerción importantes para que se le juzgue como tiene que juzgársele por abusador, por aprovechador, por querer jugar con la ignorancia, la pobreza y la falta de educación de ciudadanos que le dieron su confianza. De manera que esperamos que estas familias puedan estar tranquilas y que se le devuelva su dinero para que de una vez y por todas aquí se haga justicia en torno a este señor. Señores, no se vayan, que cuando regresemos hablamos con Felipe Vallejo, politólogo, analista. Todo esto después de la pausa. Como habíamos anunciado, nos acompaña el politólogo, analista, comunicador, estratega y consultor Felipe Vallejo.
Aparte de todo eso, es amigo mío. Felipe, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. ¿Cómo está la cosa, Felipe? Vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar de temas nacionales, internacionales. Pero obviamente hay que aprovechar tu presencia para ver tu perspectiva a nivel mundial del conflicto que todavía lo vivimos, Ucrania, Rusia. Sí, bueno, la verdad que la situación global ha sido muy complicada. Estamos saliendo de una pandemia. De hecho, la República Dominicana, para quienes han tenido la suerte de viajar, pueden darse cuenta de lo privilegiada que ha sido. Aquí ya no se está usando mascarilla y los casos están realmente en baja. Por tanto, la economía comenzaba a ver los reflejos de eso, positivos por supuesto, pero llega entonces el tema de Ucrania y eso ha impactado de manera importante en la economía local. De hecho, hay que ver todos los viernes cómo el gobierno debe meter entre 1.000 y 1.500 millones de pesos en subsidios para evitar que las gasolinas suban todavía más, porque están un poco caras, pero evidentemente que se bloquea esas alzas. Imagínate que para el gasoil esta semana se había anunciado que de no haber intervenido son alzas de 50 y 100 pesos por galón. Una locura, evidentemente que el gobierno no lo va a permitir, pero para lograr ese subsidio de 1.000 millones, evitando una situación todavía peor, tiene que buscar en las finanzas públicas, ajustar un poco el cinturón y de alguna forma pues paliar una situación global que evidentemente complica a la República Dominicana por no ser un país productor de petróleo. ¿En qué aspecto político, Felipe, tiene impacto esta guerra para la región y sobre todo para la República Dominicana? Creo que en el tema del descontento, aunque la gente, hay una parte de la población que entiende perfectamente que no es culpa del gobierno, que el gobierno tiene que hacer lo que puede en un margen muy estrecho. Ese es el caso de Luis Abinader, donde a pesar de todo la economía en marzo, el Banco Central dijo que había crecido más de un 6%, creo que un 6.4%, por tanto estamos hablando de un buen momento. República Dominicana es de los países que más crece de la región, lo ha sido durante muchos años y sigue esa tendencia, eso es positivo. Pero obviamente que está el tema del alza de costos, la inflación, que es el principal problema o principal desafío de los gobiernos actuales. Lo podemos ver plasmado incluso a nivel regional, Chile, Argentina, Brasil, Perú que tiene un presidente con un pie adentro de Palacio y otro pie afuera. Entonces esa es la situación que afecta políticamente y obviamente pensando en las próximas elecciones. ¿Por qué usted dice que Perú tiene un pie adentro y otro afuera? Porque Pedro Castillo desde que empezó con una situación irregular, mucho ruido, es un Congreso muy fragmentado. No recuerdo el último presidente, quizás Alejandro Toledo o Alan García, fueron los últimos presidentes que terminaron su periodo. Perú tiene una historia reciente, sobre todo a partir de los años 90, del 2000, cuando Fujimori sale de forma estrepitosa del poder, donde los presidentes apenas pueden terminar sus periodos presidenciales. En el caso de Pedro Castillo, veo muy difícil que pueda terminar su periodo. Pero, ¿qué pasa en Perú? ¿Hay un mal sistémico? ¿Qué te dice tu experiencia? Es un mal sistémico definitivamente, siempre hay una situación muy tensa entre Congreso Nacional y la presidencia, no hay un entendimiento, y ahora agravado. Y más ahora porque también Kenyo sacó muchos votos, es decir, fue una elección muy cercana. Exacto, Fujimori sacó muchos votos y luego tenemos un presidente inexperto, era un sindicalista de la parte rural del Perú profesor que se abrió paso de forma espectacular en la política, pero sin experiencia de Estado y hoy está incluso siendo investigado por la Fiscalía del Perú sobre supuestas irregularidades desde la presidencia, lo cual es gravísimo. Felipe, se han dado unos cambios importantes a nivel mundial y voy a aprovechar, bueno, Felipe, aunque ustedes lo ven mucho aquí, Felipe nació en Chile, pero él me dice que ya de Chile solamente le queda eso. Pero Chile ha dado un giro en la política, ¿verdad? Cuéntanos qué percibiste tú en tu visita a Chile que últimamente fuiste, del nuevo gobierno, del presidente yo creo más joven del mundo. El más joven de la historia por lo menos de Chile. Y de lo ¿Qué edad tiene? 36 años. Yo creo que debe ser más joven. Digo, Bukele es un poco más joven. Bueno, el presidente de Costa Rica ya no, pero el que va a salir ahora asumió creo que con 35, 36. Bueno, pero entonces Chile, ¿ese cambio a qué se debió? Bueno, al cansancio del establishment, vamos a decir. Obviamente que esto viene desde mucho más atrás. Presidente Piñera había sido presidente hace 8 años y luego en estos últimos 4. En ambos momentos le tocó muy difícil por la revolución estudiantil en aquel momento. Que participó mucho Boric. Presidente, claro. Muchos de los ministros del gobierno de Chile actual participaron en las protestas estudiantiles de hace 8 años. Y luego entonces todo se complica
con las protestas masivas de octubre del 2019, cuando ya el presidente Piñera se ve en la encrucijada y tiene que llegar a un entendimiento político donde se incluía la conformación de un plebiscito para preguntarle a la ciudadanía si querían o no una nueva constitución. En ese proceso están. Entonces, obviamente, el país giró a la izquierda en castigo. Pero giró a la izquierda en un aspecto, porque Bachelet se le podía sindicar un poco de izquierda. Ahora, ¿qué tienen estos presidentes, Felipe, de esta nueva era? Tenemos Bukele, tenemos ahora a Boric, que inmediatamente quieren una reforma. ¿En qué consiste esta ideología, según tus conocimientos? Bueno, en el caso de Bukele, evidentemente que está logrando, y lo va a lograr, es de mantenerse en el poder, porque solamente se le permitía un periodo. Ahora se le va a permitir un segundo periodo. Entonces, y después un tercero. Bueno, si el pueblo... ¿No se parece a Chávez? Se parece a algunos presidentes que están más cerca de uno, o expresidentes que querían perpetuarse en el poder más allá de su periodo constitucional. Entonces, en el caso de Boric es diferente porque la institucionalidad de Chile no permite jugar mucho con el tema de la reelección. Sí está en un proceso de una nueva constitución, pero ese plebiscito que se va a realizar en octubre o noviembre de este año me parece que va a ser rechazado, porque una cosa es que tú quieras una nueva constitución y otra cosa es que la gente vaya y vote por el documento en su conjunto. Habrá gente que será pro aborto, pero anti privatización. Pero entonces la nueva constitución incluye la privatización e incluye el aborto. ¿Cómo yo voy a votar? ¿Voy a votar en contra para ganar en ese aspecto, pero perder en el otro? Felipe, una sociedad, Felipe, como la chilena, llama la atención que, bueno, gobernada por Pinochet por varios años, un dictador, pero con una fuerte institucionalidad. ¿Cómo se hace ese balance? Bueno, precisamente por ese tema de que en la transición entre la dictadura de Pinochet, luego de 17 años de dictadura, al 90, que entra la democracia, fue una transición muy suave porque fue vía el plebiscito. Es decir, la propia dictadura se estableció una institucionalidad donde decía sí o no a 8 años más de dictadura. La gente votó que no. Asume a Patricio Aylwin en el 90 y una transición muy, muy sutil. Se entendió. De hecho, Pinochet fue varios años más comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, esa transición permitió que hoy Chile goce de una institucionalidad que evidentemente está bajo una cierta tensión evidente por las disputas políticas de los partidos políticos. Siguiendo en la región, tu evaluación de López Obrador. López Obrador, a propósito del plebiscito, somete un plebiscito donde él gana abrumadoramente, pero participa un 10-12% de la población. ¿Cómo tú ves México? México, la verdad que está siendo bien manejado en términos generales por López Obrador, el tema del plebiscito. Pero ahí no se permite la reelección. Bueno, porque son 6 años, un periodo largo. Y obviamente que de ahí a reformar la Constitución para que López Obrador se mantenga, yo lo tendría muy, muy, muy a cuestas. Sin embargo, este plebiscito que ganó de manera abrumadora fue un aviso de no inventes. Pues no fue nadie. Bueno, pero fue un aviso para López Obrador. No inventes con una reforma para quedarte, porque eso no ocurre en México. Y creo que la tradición mexicana, desde que sale el PRI, de luego esos 70 años eternos, pues obviamente que no creo que haya espacio para ese tipo de reformas. Finalmente, en términos internacionales, Estados Unidos vive un momento muy complejo. El expresidente Donald Trump salió al ruedo. ¿Existe dentro de las posibilidades electorales un retorno? ¿Tú lo ves posible, un retorno de Donald Trump al poder? Todas las posibilidades. De hecho, la economía y algunos errores de Joe Biden creo que pudieran allanar el camino para que Donald Trump pueda retornar a la Casa Blanca. Lo primero y más seguro es que es muy difícil que alguien le quite la candidatura republicana a Donald Trump. Creo que ese sería su primer paso. Y en segundo lugar, creo que el tema de Joe Biden pues sí luce un poco débil, sobre todo en el aspecto económico. Donald Trump podrá decir, en la economía conmigo estaba bien y con Joe Biden estaba mal. Claro, de ahí a entrar en los detalles de por qué eso ha ocurrido, evidentemente que pasa por un tema de la era post-pandemia. Sin embargo, creo que hoy por hoy las posibilidades de Donald Trump de ser candidato son muy seguras y las posibilidades de ser presidente son muy reales. Yo creo que hay que aclararle a la gente que dice, bueno, pero ¿por qué Donald Trump puede volver? Porque en Estados Unidos la Constitución te dice 2 mandatos consecutivos. Si tú pierdes, tú puedes tratar de volver. Pero eso implicaría que si Donald Trump gana, pudiera ser elegible para otro periodo consecutivo. Claro, porque la Constitución dice 2 periodos consecutivos. Gobernando. Correcto. Entonces tú hoy por hoy ves la posibilidad de que Donald Trump
sea el candidato seguro del Partido Republicano? Es muy difícil quitarle la candidatura, yo creo que en ese sentido, por eso se buscaba hacer el famoso impeachment, el juicio político, Para anularlo. Sin embargo, no fue posible, los republicanos sabían que eso podía venir en el futuro de una candidatura fuerte, polarizada como la de Donald Trump, y creo que hoy el camino está indicando que así será. Felipe, vamos a hablar de la República Dominicana luego de este interesante periplo por algunas sociedades del mundo que tienen impacto directo con nosotros. Estamos en el 2022, un presidente que según todas las encuestas está bien valorado. Dame una panorámica general de la situación política antes de entrar en detalles en la República Dominicana. Bueno, la República Dominicana vive un momento bueno económico por el tema del crecimiento, sin embargo la inflación sigue siendo para este país y para muchos el desafío número uno y el gobierno lo sabe. En ese sentido, con un presidente habilitado constitucionalmente, la campaña ha comenzado más temprano que nunca, incluso con el PLD presionado a tener candidato. Este año tendremos a los 3 candidatos seguros. Cuasi confirmados de los 3 grandes partidos, me refiero por supuesto al PRM con Luis Abinader, Leonel Fernández con Fuerza del Pueblo y en el PLD que todo indica que se disputarán la candidatura Margarita Cedeño o Abel Martínez. En ese panorama creo que todavía está todo muy abierto para una eventual segunda vuelta. El presidente Abinader sigue teniendo la primera opción de ganar. No pudiera asegurar hoy por hoy que el presidente Abinader se reelija en primera vuelta, pero creo que su popularidad como presidente lo puede impulsar de forma importante. ¿Qué tan beneficioso o no puede ser en el caso de la Fuerza del Pueblo que desde ya, no desde que se fundó, tenga un candidato señalado? Bueno, en el sentido de que tenga un candidato definido, el partido a nivel interno puede ir trabajando, sin embargo, un candidato profundamente conocido en todo el país y eso obviamente que tiene también un arraigo en términos de rechazo. El rechazo de Leonel Fernández es un rechazo sólido, vamos a decir. No me atrevo a decir que es mucho más alto que su popularidad, pero es un rechazo sólido. Entonces, el techo de crecimiento electoral de Leonel Fernández es más limitado con respecto a otras figuras que no son tan conocidas y más limitado con respecto a la recuperación de la intención de voto del presidente Abinader, que evidentemente que debe estar aspirando a que esto se termine en primera vuelta. ¿Cómo ves que va el gobierno en sentido general? Es un gobierno que asumió una pandemia, es un gobierno que ha tenido que lidiar con una guerra ahora, con situaciones internacionales, pero en sentido general, Felipe, y profundo, hazme un análisis de lo que tú evalúas desde tu óptica del gobierno. Puntos fuertes y también puntos de mejora, pero este es un gobierno que no ha tenido tregua. Asumió en pandemia, estaba saliendo de la pandemia, recuperación económica y viene el tema de Ucrania, entonces no ha tenido ningún respiro. Es inimaginable que en un año normal quizás se le dedicaban 1.000, 2.000 o 3.000 millones de pesos al subsidio a los combustibles. No van ni 6 meses y ya se han tenido que destinar más de 4.000 millones de pesos al subsidio de los combustibles. Estos son cifras estratosféricas donde evidentemente impide que el gobierno pueda invertir en otros ámbitos tan necesarios, sumada a la inflación global, producto del alza de costos de una era pospandémica. El presidente Abinader dijo hace 1 año y medio, en 1 año y medio más, la economía va a ser mi principal problema. Dicho y hecho, la economía Él es economista y sabe por qué lo decía. Él sabe por qué lo decía en ese momento, cuando estábamos todavía en medio de la pandemia. Lo dijo. Y hoy por hoy el gobierno tiene su principal examen en el ámbito económico, porque en el tema judicial, en el tema del Ministerio Público Independiente, en el tema de las relaciones internacionales con Estados Unidos, ha tenido puntos muy altos. Pero esa tarea en el área económica, tu evaluación. En términos macroeconómicos creo que es muy positivo. República Dominicana es destino de muchas inversiones, crea empleos y genera riquezas. Eso trae una oportunidad de sustento formal a muchas familias. Sin embargo, el alza de costos, la inflación, creo que se va comiendo el poder adquisitivo y es ahí donde tiene que atacar el gobierno, sobre todo con el tema de la canasta básica. Punto fuerte del gobierno del presidente Abinader en estos primeros 2 años, Felipe. Evidentemente que el cumplimiento de su promesa de un Ministerio Público Independiente así ha sido. De hecho, hay gente de la oposición que dice no, pero que atacan solamente al gobierno pasado. Y no es verdad. Revise los procedimientos que tienen contra personas que ahora son exfuncionarios. Hay gente presa de este gobierno. Hay gente presa de este gobierno, que este gobierno no tiene ni 2 años. Entonces, es un punto verdaderamente fuerte. La recuperación en términos de salud, la pandemia. República Dominicana es de los pocos países que tiene estos niveles tan bajos de nuevas infecciones y de muertes.
De hecho, hoy, gracias a esos números, la sociedad puede andar libremente sin mascarilla en las calles y a nivel interiores, cuando todavía en otros países supuestamente más desarrollados como Chile todavía hay que usar mascarilla, por ejemplo, o tenemos casos todavía muy altos. Entonces, el manejo de la pandemia ha sido un punto alto y a nivel macroeconómico creo que hay que resaltar, hay que darle su plato aparte al gobierno en ese tema. ¿En qué se basa esa alta valoración, Felipe, que tiene hoy el presidente de la República, que acaba CNN de revelar un estudio donde goza casi el 70% de valoración positiva de la población? Bueno, creo que está sobre todo en su forma de proceder y en sus intenciones. Yo creo que el presidente Abinader tiene el compromiso de dejar un país mucho más institucionalizado. De hecho, toma decisiones que no son del todo populares y del todo comprensibles para mi gusto, pero que él tiene ese compromiso personal de dejar un país con las reformas necesarias. Por eso el presidente mete 10 y 12 reformas distintas para ser discutidas en los distintos escenarios, esto es Congreso Nacional y Consejo Económico y Social, por el simple hecho de que él entiende que puede dejar un mejor país que el que asumió. ¿Ves positivo o negativo dejar esos espacios de la oposición, sobre todo como el Consejo Económico, donde ahí se discuten temas? Yo creo que siempre es positivo el diálogo encima de los ataques. Ahora bien, habrá que ver qué reformas son posibles, porque las ideales yo las veo un poco viables. Ahora, hay reformas posibles y hay reformas urgentes. Está la reforma electoral, está la reforma, hay que discutir el pacto fiscal, tarde o temprano hay que hacerlo, y también está la reforma constitucional, que es para dejar instaurado el Ministerio Público Independiente. Yo creo que hoy por hoy hay que discutir fuertemente las reformas electorales y en un plazo de unos pocos años discutir un pacto fiscal verdaderamente sostenible en el tiempo. ¿Dónde tú entiendes el gobierno del presidente Abinader debe apretar para términos de mejora? Yo creo que tiene que ajustar la integración interna del gobierno. Me parece que algunas veces la agenda no está alineada a lo que el Ejecutivo quisiera y tiene muchos ruidos, algunas cuestiones que ni siquiera han sido planificadas, pero que sufre de estos ruidos naturales porque un gobierno es inmenso, o sea, el Estado, el aparato estatal es inmenso. Sin embargo, creo que alineando un poquito más los esfuerzos y entendiendo que hay una sola agenda, que hay que trabajar en función de este actual periodo constitucional, no pensando tanto en el 2028, sino pensando en dejar un gran gobierno de aquí al 2024, le va a ahorrar problemas, le va a ahorrar crisis y lo va a convertir en mayores conquistas para ellos. ¿Tú entiendes que si las elecciones, Felipe, se hicieran hoy, tuviese el presidente Abinader el carril de dentro para ganar las elecciones al día de hoy? No sé si en primera vuelta, pero evidentemente que el presidente Abinader tiene hoy las mejores posibilidades de ser reelegido. ¿Dónde tendría que estar la estrategia del gobierno y del PRM, Felipe? Porque hay quienes abogan, no sé si tú lo ves así posible, por una alianza PLD, Fuerza del Pueblo. ¿Tu opinión en torno a eso? Yo lo veo muy difícil en este momento. Quizá en una segunda vuelta pudieran verse forzados a entenderse en algún nivel, ya sea municipal, congresual, incluso presidencial. Sin embargo, hay que tener la historia reciente en cuenta. Teníamos un gobierno que tenía la posibilidad de permanecer en el poder y no supieron ponerse de acuerdo. En ningún momento de los 8 años de Danilo supieron entenderse las fuerzas de Leonel y de Medina. ¿Por qué? Ahora deberían entenderse. Vamos al plano concreto. Si Margarita es candidata y Leonel es candidato, ¿tú ves viable un acuerdo en uno que llegue primero que el otro? A primera vuelta imposible. En segunda. Lo veo también todavía muy difícil porque es un tema personal, incluso entre ambos, entre Margarita Cedeño y Leonel Fernández, y entre el liderazgo del PLD, dígase Danilo Medina y Leonel Fernández. Pues entonces tú me estás diciendo a mí que al PRM y al presidente Abinader le conviene que los candidatos sean Margarita y Leonel. Le conviene que el PLD y Fuerza del Pueblo nunca se entiendan en ningún nivel. Felipe, vamos a hablar de partidos políticos. ¿Cómo evalúas tú la jugada realizada por el PRM, donde llevan una plancha única, donde integran a todo el mundo y donde a gente que ha hecho ruido lo dejan fuera? Bueno, el tema de había mucho ruido con respecto a este proceso interno. Definitivamente que el PRM ha sabido salir a flote. Me pareció muy importante incluir a Eddie Olivares, que es un tipo... ¿Un hombre de Hipólito? Un hombre Hipólito, pero además con muchos méritos, mucha experiencia. Yo creo que era importante dar esas señales. Habrá que ver qué ha seguido. Pero creo que también esto es una lección para el gobierno y para el partido. Pudo haberse ahorrado esta crisis habiéndole buscado un espacio. Hay que recordar que Eddie Olivares trató de ser presidente de la Junta. Venía de un recorrido importante a nivel público y por ende había que buscarle un espacio. Sí, pero ahí entra lo que tú dijiste ahorita. El presidente se la jugó y dijo, bueno, yo quiero unos órganos estatales no tan mezclados al gobierno. Autónomos. Autónomos. Entonces, si él hubiese puesto a Eddie Olivares, hubiese empezado
violentando su palabra. Claro, no, hasta ahí quedaba la intención de tener órganos tan importantes como la Junta de forma autónoma al gobierno. Eso fue un acierto del presidente con un costo político alto. Pero en definitiva, ¿fue buena la jugada política del PRM al final de ir con una plancha única? Claro, claro que sí. Eso salva toda la situación que pudiera haber ocurrido. Lo último que el PRM tenía que no podía permitir era que el día de la convención o de su evento interno, ellos se vieran con la encrucijada de qué iba a pasar. Entonces, Felipe, el PLD se está viendo envuelto en una situación engorrosa, dirigentes presos, hermanos de presidentes presos, acusaciones, rumores. ¿Cómo tú entiendes esto en lo inmediato y en las elecciones posteriores afectarán las aspiraciones de ese partido, los actos de corrupción cometidos? yo creo que el PLD en el 2024 a nivel presidencial no tiene ninguna posibilidad. Por más que ellos digan que pueden volver, pienso que el rechazo al PLD es importante, puede durar muchos años y eso obviamente que lacera sus posibilidades. Puede recuperar algún tipo de terreno en el ámbito municipal y a nivel de Congreso, eso haría un balance a nivel interno, pero a nivel presidencial, que obviamente donde está el poder, el PLD no tiene ninguna chance por el nivel de rechazo, los casos de corrupción y esa herida tan reciente y ese distanciamiento tan reciente con la sociedad dominicana. Fuerza del Pueblo, como te dije, muchos dirigentes que vienen del PLD, se ve el mismo entorno, aunque mucha gente se moleste cerca de Leonel Fernández, hay ciertos disgustos. ¿Cómo esto pudiera afectar o no a futuro? Pienso que Fuerza del Pueblo está haciendo lo correcto, disminuyendo al PLD, pero cuidado aquí, porque ellos hablan de crecimiento del partido, pero es que la fuerza de bochista, vamos a decir, es la misma al final. Ese núcleo bochista es que los dirigentes del PLD se pasan a Fuerza del Pueblo y hay pocos dirigentes de Fuerza del Pueblo que han retornado al PLD, pero se mantienen en ese círculo. Crecimiento para mí es que de otras latitudes políticas o de la sociedad civil vengan a Fuerza del Pueblo y digan yo quiero participar de este partido. Sin embargo, ahí es donde hablamos de crecimiento. Cuando un dirigente del PLD se pasa a Fuerza del Pueblo, no es un crecimiento en términos reales, sino que se va de casa. Se va de casa. Simplemente se cambia dentro del mismo vecindario, se cambia de casa. Pero crecimiento per se no existe cuando un dirigente del PLD se pasa a Fuerza del Pueblo. Lo que existe es una disminución de su principal enemigo o adversario político en este momento. Felipe, Fuerza del Pueblo y el PLD cuestionan que alcaldes y demás pasen al PRM. ¿Qué opinión tú tienes de eso? Es una práctica recurrente, incluso ellos lo hicieron durante los días. Danilo andaba hasta el otro día rescatando gente. Rescatando gente o pasándose dirigente. En este país, la cultura de permanecer en un partido no es tan fuerte. Las ideologías no existen de una manera tan arraigada y por ende la casa partidaria obviamente puede variar según el contexto y esto es lo que está ocurriendo a nivel municipal. ¿Tuvo algún impacto la llegada de Rafael Paz a la Fuerza del Pueblo? Tuvo un impacto mediático, hay que ver qué tiene a nivel político que ofrecer. Rafael Paz era un dirigente destacado del ámbito privado, luego salta al gobierno, ocurrieron algunas situaciones donde lo llevaron a un ascenso meteórico, a ser candidato a senador por el Distrito Nacional y luego miembro del comité político. Hoy por hoy es miembro de la máxima instancia de Fuerza del Pueblo. Me parece que volverá a intentarlo en el Senado y veremos si tiene ese impacto mediático reflejado en los votos. Felipe, finalmente, tu valoración en términos porcentuales, esto no es estadístico porque no lo tenemos, del gobierno de Luis Abinader. Yo creo que el presidente Abinader está por encima de su gobierno, primero que todo. El presidente Abinader tiene una popularidad mayor que su gobierno en su conjunto y eso es un tema a tomar en cuenta. Yo creo que el gobierno puede hacerlo mejor con respecto sobre todo al ámbito económico, a la forma de comunicar sus conquistas y a la integración de cerrar filas con su presidente y de evitar tener agendas complementarias. Aquí lo que importa es que el presidente lo haga bien para que su gobierno marche y el país avance. Felipe, muchas gracias. A ti. Felipe Vallejo fue nuestro invitado este domingo en Precisando. Ustedes no se vayan, ya volvemos con la parte complementaria. República Dominicana reafirmó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el compromiso de cumplir en cuanto a reducir al 50% las muertes y lesiones causadas por accidentes de tránsito de 2021 a 2030.
En la conferencia, el país estuvo representado por el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del ICNE Ascensión. En otra información, el Consejo Nacional de Seguridad Social reiteró a todos los prestadores de servicios de salud que está prohibida la práctica de exigir depósitos o anticipos a los afiliados del Seguro Familiar como garantía de pago para ofrecer asistencia médica en emergencias. En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cerró su participación en la cumbre de la OTAN, advirtiendo a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de que ahora la alianza es más fuerte y está más unida. Estas declaraciones marcan el inicio de una segunda guerra fría con Rusia, posiblemente de muy larga duración. Gracias, como de costumbre, a nuestro equipo de prensa por ese interesante resumen de noticias nacionales e internacionales. Y a Felipe Vallejo, gracias por haber comparecido ante nosotros. A ustedes no tenemos tiempo para más este domingo en Precisando. Descansen. Feliz resto del domingo y continúen con la programación de Telefuturo.